humanidades en la currícula médica, es decir, la currícula de grado y en el posgrado. Y me hago tres preguntas. ¿Hay tiempo? ¿Hay medios? ¿Hay interés? ¿Por qué digo hay tiempo? Bueno, porque el tiempo es una gran excusa. Cuando uno no quiere hacer algo, dice no tengo tiempo. Yo siempre le digo a la gente, mira, cuando uno dice no tengo tiempo para hacer esto, es porque a eso no le da prioridad. Ningún muchacho o ninguna chica deja de salir con el que le gusta o la que le gusta porque no tenga tiempo. Deja de hacer otra cosa y sale. Es así. Ahora, bien. Hay medios para enseñar humanidades y hay ganas. Sirve para algo. ¿Se lo han preguntado alguna vez? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de humanidades? Bueno, hay una captura epistémica. ¿A qué me refiero? Las humanidades tienen un complejo de inferioridad. Porque así nos lo han transmitido. Nuestra cabeza está moldeada. Lacan tenía una frase maravillosa que decía: somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. Hay un diccionario que se llama Diccionario del Uso del Español de María Moliner. María Moliner era una bibliotecaria. En algunos lugares dice era una filóloga y una lexicógrafa, pero no, en realidad no era ni filóloga ni lexicógrafa, y por esa razón no la admitieron en la Real Academia Española. Una injusticia, porque María Moliner, siendo bibliotecaria, dedicó 16 años de su vida a hacer un diccionario que fue mucho más grande que el de la Real Academia Española, y donde ella daba definición de los términos con interpretación. Es un poco decía lo que le parecía de los términos. Y Gabriel García Márquez elogió enormemente ese diccionario y decía: es mucho más entretenido, mucho más lindo de leer que el de la Real Academia, es el doble de grande y, a mi juicio, el doble de bueno. Eso decía García. ¿Qué dice el Diccionario de Uso del Español de María Moliner? Dice: ciencia es un conocimiento adquirido por el estudio, la investigación y la meditación. Era la meditación para imaginar las hipótesis, probablemente. A eso se debe referir. Que puede ser aplicado a cualquier actividad. Bueno, ¿qué dice de las humanidades? Dice: son conocimientos y estudios que enriquecen el espíritu, pero que no son de aplicación práctica e inmediata. ¿Qué tal? En otras palabras, te está diciendo: esto vale la pena y sirve. Esto es un divertimento, un floreo, una cosa que no sirve para gran cosa. Eso lo tenemos metido en la cabeza. Por eso las humanidades tienen complejo de inferioridad. Acá se ve poco, pero estos son versos de Thomas Eliot, un poeta norteamericano extraordinario, que decía: ¿dónde quedó el conocimiento que hemos perdido con la información? ¿Dónde quedó la sabiduría que hemos perdido con el conocimiento? Es una estructura incaica esa. Sí, así es. Así es, sí, sí. Siempre hemos hablado de conocimientos, de habilidades y de actitudes. Ahora, sobre todo la literatura norteamericana, que es especialista en cambiarle los nombres a las cosas, y entonces que se ve cosas antiguas parezcan nuevas. A la neurosis de angustia le llaman crisis de pánico, trastorno de pánico. No es nuevo, nada, no pasa vida. Lo mismo hacen con las películas, hacen una remake de Perfume de Mujer con Al Pacino y la hacen famosa.
Y la de Vittorio Gassman y Agostina Belli, que es una joya de película, se olvidó. Bueno, no importa. Tenemos información. Esta información viene de datos surgidos de la investigación científica. Datos que nos llegan a través de la lectura de todos los días. Conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Conocimiento es tener los datos y saber aplicarlos. Y sabiduría es tener clara la idea de cuándo se deben y se pueden aplicar y cuándo no. Para decirlo de una manera muy general. La sabiduría es lo más difícil de alcanzar. Hay una línea de diálogo del Rey Lear de Shakespeare que a mí me encanta, que es un diálogo entre el bufón y Lear. Ustedes saben que el bufón era un personaje muy importante en todas las cortes. El bufón era el cómico, el chistoso, el que se permitía decirle al rey lo que nadie se le hubiera pasado por la cabeza decir. Y entonces el bufón le dice a Lear: has envejecido antes de tiempo. ¿Qué quieres decir?, dice Lear. Que no deberías haberte hecho viejo antes de haberte hecho sabio. Bueno, información, conocimiento y sabiduría. Bien. Nosotros tenemos un paradigma, que son esas cosas que aceptamos sin discusión, que el eje de la práctica médica es la medicina basada en la evidencia. Eso es una línea que vino bajada, muy bien bajada. Y este paradigma de la medicina basada en la evidencia es fundamental, muy importante, para comprender diagnósticos, los métodos de diagnóstico que están avalados por la evidencia y los que no están avalados por la evidencia, y los tratamientos de las enfermedades, sin ninguna duda. Importante. Lo que nadie nos dijo, es que la medicina basada en la evidencia no sirve para asistir a los enfermos. Sirve para diagnosticar y para tratar, pero no sirve para asistir. ¿Qué queremos decir con eso? Cuando decimos conocimientos y habilidades duras y blandas, ¿vieron que todo el mundo habla de eso? Estas son ciencias duras. Ahora se habla de las soft skills, las habilidades blandas, dice. Tienen una obsesión con la consistencia increíble. Increíble. Algunos psicoanalistas tendrán lo que decir. Pero siempre decimos, si esto es ciencia dura, esto es compacto, no importa que sea blanca. ¿No? Esto es un juicio de valor, claramente. Claro. Bueno, las humanidades. ¿A qué nos referimos? Y nos referimos a la literatura, a la medicina narrativa, a la historia de la medicina, a los estudios culturales, a la antropología, a la ética, a la filosofía y a las artes, al cine, a la pintura, a las artes visuales, a la música. Esas son las humanidades. Entonces uno dice, bueno, pero esto, como decía María Moliner, no tiene aplicación práctica inmediata. ¿Ustedes creen que no tiene? Esto sirve y se aplica a la comprensión del comportamiento de las personas, de sus valores y sus creencias, de cómo funcionan las sociedades y de cuáles han sido los aciertos y los errores del pasado, en el caso de la historia. Fíjense si no tiene aplicación. ¿Cuál es el objetivo de ofrecer a los estudiantes y a los médicos información de habilidades humanísticas? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es formar pensadores flexibles, no rígidos. Cuando uno habla de rigor científico,
Yo siempre digo, rigor me suena a rigor mortis. Rigor tiene mucho que ver con rigidez. Entonces uno tiene que ser cuidadoso, pero tiene que tener flexibilidad, como pasa con los huesos. ¿No? Ustedes vieron que los chicos no se fracturan. No se fracturan porque son flexibles. En cambio, un viejo se cae. Que tengan habilidades cognitivas y emocionales que les permitan convivir con la incertidumbre en primer lugar. Con la incertidumbre vas a convivir toda la vida. Toda la vida. Cuando dicen, no, alta certeza, baja certeza. Sí, certeza. Oscar Botazo suele decir, navegamos en un mar de incertidumbre y de tanto en tanto recalamos en alguna isla de conocimiento y nos quedamos tranquilos un ratito. Pero sabemos que vamos a tener que volver a salir a la mar de incertidumbre. Más tarde o más temprano. Que ahí no nos vamos a quedar. Entender la importancia de las emociones en las conductas humanas, porque hablamos de lo que sabemos, pero actuamos por lo que sentimos. No hay vuelta que dar. Por eso decimos, el ser humano es mentira que es un ser racional que se emociona. Es un ser emocional que piensa, que razona. Razonar y pensar no es lo mismo. Pensar siempre involucra la emoción, porque pensamos para tomar decisiones en la vida y para encontrar sentido, sobre todo para encontrar sentido. Las emociones en las conductas humanas, y esto nos lleva a integrar las ciencias básicas con las ciencias clínicas. Que lo que se hace en el laboratorio se puede transportar a la sala de internación o al consultorio, pero sobre todo enterándonos de qué siente el paciente y qué sentimos nosotros. Eso nos lo dan las humanidades, no nos lo da ninguna medicina basada en la evidencia. Bien, ¿cómo se puede implementar? ¿Se puede hacer? Realmente. Lo primero que te dicen, con todas las cosas que hay que aprender en medicina, encima le va a estar hablando de literatura, le va a estar hablando de filosofía. Tan loco. ¿Cuánto tiene que durar la carrera? 20 años. No. O la residencia, por ejemplo. Uno lo puede hacer de distintas maneras. Puede hacer, por ejemplo, materias selectivas relacionadas con las humanidades. Entonces ustedes me van a decir, bueno, entonces el que toma la electiva tiene una formación y el que no la toma, está bien. Es una buena objeción. Entonces se puede hacer materias específicas agregadas a la currícula tradicional. Que por ejemplo, a la tarde tengan un curso de historia de la medicina. Sería hermoso. ¿Pero quién lo va a dar? Hay quien sepa lo suficiente, hay docentes para hacer eso. ¿Se puede hacer? A lo mejor se hace un tiempito y la gente se cansa, se va, qué sé yo. Eso, puede ser. Pero hay una forma de interacciones informales entre conocimiento científico y humanístico. Y eso se puede hacer todos los días. Todos los días. Por eso, yo les decía al principio, que siempre trato de traer un tema, no voy a decir médico, porque médico es todo. Un tema técnico y un tema humanístico. Porque creo en eso. Creo que uno puede estar dando, qué sé yo, resistencia bacteriana a los antibióticos y contar la historia de Fleming, por ejemplo. Y contar cómo Selman Paxman descubrió la streptomicina y cómo dijo, los microbios están siempre con nosotros, preparados para protegernos o para destruirnos. Solo lo deciden las circunstancias. Eso está en la historia de la medicina. O comentar algún libro, alguna película. Pero le vas a leer un libro entero, una película. Yo tengo una paciente, les cuento, tengo una paciente que es profesora de literatura en una localidad del sur de Córdoba. Y da literatura argentina.
Entonces me cuenta que un año fue, principio de año, y le dijo a los chicos, a los alumnos del cuarto año, digo, miren, les voy a dar una serie de cuentos que quiero que lean, están leyendo tranquilos, para la segunda mitad del año, después de las vacaciones de invierno, los vamos a comentar. Ustedes lo van leyendo. Y les trajo varios cuentos de Cortázar, de Sábato, de Borges, escándalo terrible, pero no con los chicos, con los padres, que fueron a preguntar quién era la loca que les estaba dando tanto para leer a los chicos. Entonces, ¿saben cómo se soluciona eso? Como lo solucionaba Osler. William Osler, famoso. Osler le decía a sus estudiantes, tengan 10 libros, 10 libros clásicos. Entonces, vamos a ver un poquito de los clásicos. La vida paralela de Plutarco, Virgilio, El Quijote de la Mancha, la tragedia de Shakespeare. Y todas las noches lean media hora. ¿Pero qué libro? Cualquiera. O tenerlo ahí cerca de tu mesa de luz, tomás uno, lo abrís en cualquier página y lees media hora. No importa si no sabés la trama, ¿qué has problema con eso? Algo vas a sacar. O se puede llevar un fragmentito y leerlo y discutirlo. Eso es totalmente factible. Y en la residencia, ni hablar. Vamos a hablar de algunos ejemplos. La escritura reflexiva, lo que llamamos la medicina narrativa, que ya ahora está en boga. Medicina narrativa. Sí, es muy importante la historia biográfica de los pacientes, contar lo que les ha pasado, etc. Pero pongámoslo en práctica. Démosle a los alumnos o a los residentes la posibilidad de que escriban. ¿Qué queremos formar escritores? No. ¿Queremos que salga García Márquez de la otra? ¿Y eso entonces cómo se hace? Bueno, describir una interacción o una asociación mental o un recuerdo o una observación originada en un encuentro con un paciente. No me digas que no les pasa, ha pasado de todo, nos pasa todos los días. No me acordamos de lo que nos dijo fulano, aquella paciente que le pasó tal cosa. Escriban. Cuando uno escribe, habla consigo mismo. Y la palabra escrita vuelve. Por eso, los libros dan un placer que no da el dinero. Porque cuando vos tenés mucha guita, lo único que pensás es tener más y nada te satisface. En cambio, cuando vos te da placer leer a un gran autor, lo volvés a leer y te da un placer renovado, extraordinario. Bueno, cualquier género literario es aceptado. Se puede escribir un cuento, un ensayo, un poema. No te voy a decir que escribo una novela. Un cuento es un relato que se debe leer de una sentada. Una niña, casi. Hay algunos cuentos más largos, es cierto. En general el cuento es redondito. Julio Cortázar, que era un gran aficionado al box, decía, la novela te gana por puntos. El cuento te noquea. Porque la novela, uno cierra, la deja, la toma mañana y la va procesando. El cuento es algo que, ¡tac!, te sacudió en ese momento y ahí te quedaste. Que escriban cualquier cosa. No vamos a juzgar el estilo. No vamos a decirle, no, mirá, acá la metáfora que utilizaste, acá tendrías que hubiese utilizado un perro. Si hacemos eso, le quitamos a cualquiera la intención de escribir. Que escriban como quieran. Si después quieren ir a un taller literario porque tienen condiciones para escribir, tanto mejor, pero lo pueden hacer. Y luego promover la discusión grupal. Escribir no es un acto solitario, pensar tampoco. Hay un famoso dibujo de Descartes que está frente a la estufa, ardiendo. Entonces ahí está el pienso, luego existe, ¿no? Bueno. Pero uno no piensa solo. El pensamiento es siempre un hecho social. Yo digo una cosa, ustedes deben tener un aporte,
me hacen una pregunta, me hacen un comentario, mire, yo viví tal cosa, y yo me voy enriqueciendo. Y ustedes también, nos enriquecemos mutuamente. Eso es el sentido de esto. Esto lo podemos poner en práctica, no hay nada que lo impida. Y por supuesto, grandes obras literarias. Si queremos pensar en el método inductivo-deductivo, podemos leer algo de Sherlock Holmes. No hace falta que te leas toda la obra. Leemos algo. Porque ustedes saben que Conan Doyle, que era médico, inventó su personaje de Sherlock Holmes como un homenaje a uno de sus maestros, que fue John Bell, el hermano de Charles Bell, el de la parálisis de Bell, que era un tipo que hacía unas deducciones clínicas extraordinarias y que a Conan Doyle lo fascinó. Entonces Sherlock Holmes representa a este médico extraordinario que él conoció. Sin embargo, tiene una cosa curiosa, porque si bien enalteció la figura del médico, le puso al lado a Watson, que también era médico, era medio pavo. Y entonces era elemental, Watson. O sea, es un juego, es un juego. Conan Doyle fue médico y ejerció como médico hasta que llegó a tener tal renombre como escritor que dejó la medicina y se dedicó a la literatura. Lo mismo que hizo Chekhov, que decía: la medicina es mi esposa y la literatura es mi madre. Cuando me aburro un poco con una, paso la noche con la otra. Y bueno, se destacó mucho más por su amante que por su esposa. Dicho sea de paso, porque trascendió en la historia como escritor y no como médico, pero era médico. Bien. Si uno quiere pensar en la hipocondría, ustedes saben que hipocondría viene de hipocondrio. Es la persona que está siempre, hay que leer El enfermo imaginario de Molière. Bueno, es uno de los clásicos, clásicos de siempre, como dice ahí. Bueno, las infecciones. Ahora con el asunto de la pandemia, seguramente muchos releímos La peste de Albert Camus, que reproduce la historia de una peste que ocurrió en Argel, donde era su patria, y que uno la puede leer en clave médica, en clave social, en clave política, etc. Una obra extraordinaria. O La montaña mágica de Thomas Mann, esa montaña en los Alpes donde iban los tuberculosos y hablaban de la vida. La idea de la enfermedad en el siglo XIX no era la idea que tenemos hoy. La enfermedad del siglo XIX tenía un tinte romántico. Los grandes pensadores, los grandes artistas, era como que les daba un cierto hábito de refinamiento estar enfermos. Y sobre todo la tuberculosis. Ni hablar de, como decía el tango, la silenciosa agonía de Margarita Gautier. Y la Traviata y las Camelias. Bueno, la montaña mágica. Perdón. Esto es una cosa extraordinaria. Para hablar del enfermo terminal, La muerte de Iván Ilich, de Tolstoy. Un libro corto, es casi un cuento largo, o una novela corta. Pero, si alguien ha tenido alguna vez algún problema de salud que lo puso frente a la posibilidad de la muerte, encuentra en las cosas que dice Iván Ilich mucho de identificación. Y encuentra, como decíamos antes, justificación para ciertas conductas. Hay pacientes que nos dicen: estoy enojado y hasta trato mal a mis hijos, trato mal a mi mujer, estoy con bronca. Y hay que leer Iván Ilich cuenta eso, exactamente. Para ver la relación médico-paciente, esta novela de este húngaro maravilloso, que es Sándor Márai, la hermana, tiene muchas obras maravillosas. Sándor Márai es un escritor extraordinario. La hermana habla de la relación de los médicos con los pacientes en distintos roles: el profesor, el jefe de servicio, el médico más
joven, cómo se relacionan. Italo Calvino, un escritor italiano que acaban de cumplirse los 100 años de su nacimiento, nació en el 23 y murió en el 85, muy joven. Muchos hablan de que es el gran clásico italiano del siglo XX. Tiene un montón de obras extraordinarias. Les recomiendo algunas: Las ciudades invisibles, Los amores difíciles. Y tiene este libro que se llama ¿Por qué leer los clásicos? Y uno se preguntó siempre, ¿a qué se le llama clásico? ¿Qué es un clásico? Bueno, decía Italo Calvino, un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene para decir. Cuanto más cree uno conocerlo, tanto más nuevo, inesperado e inédito nos parece. Nuestro querido y recordado Paco Maglio tenía una frase que lo caracterizaba. Decía, si querés encontrar algo nuevo, lee los clásicos. Y tomaba la frase de Thomas Sydenham, que un estudiante le dijo, maestro, ¿qué libro me recomienda? Pensando que le iba a recomendar un libro de fisiología, de clínica médica, y le dijo, lee El Quijote, muchacho. Es un libro extraordinario. Yo lo leo siempre. Películas y series televisivas. Un aceite para Lorenzo, un chiquito que tenía una rarísima enfermedad, un adrenoleucodistrofia, y que los padres buscaban hasta que llegaron a una solución lipídica que solucionó un poco la cuestión metabólica de los lípidos, ¿no? O esta obra extraordinaria, El hombre elefante, un síndrome extraordinariamente raro de John Merrick, un caso real, que era una producción de un cuadro genético, producción de distintas tumoraciones, un síndrome que se llamó síndrome de Proteo, porque Proteo era un personaje mitológico que se caracterizaba por cambiar su apariencia. Un día le pregunté a una alumna en un examen, ¿de dónde viene la palabra es una enfermedad proteiforme? Y me dijo, es de las proteínas, no es de las proteínas. Es de proteo. Una enfermedad proteiforme es una enfermedad cambiante, que parece una cosa, mañana parece otra. Síndrome de Proteo. Lo interesante de esta película es ver lo que significa la aparición de algo monstruoso, de algo absolutamente inusual, y cómo repercute en una sociedad. Claro, ustedes dirán, pero era la sociedad del siglo XIX. Bueno, vean la película y vean cuántas semejanzas seguimos teniendo en el siglo XX. ¿Está bien? Es una historia también real. El libro de Goodman y Gilman dice el levodopa en los pacientes graves de Parkinson producía despertares, porque eran pacientes que habían entrado en cuadros semejantes a la encefalitis letárgica de Maneco. Y empezaron a investigar con levodopa y empezaron a despertarse. Repito, Goodman y Gilman. Lo mismo que la película. Está basada en una novela, por supuesto. El jardinero fiel, que marca la situación de la industria farmacéutica y todas las trapisondas que hace. Interesante para que los estudiantes y los médicos jóvenes conozcan que eso existe, no solamente desde lo que dicen las redes sociales, sino desde otros ambientes. Dallas Buyers Club, que fue traducido en Argentina como el Club de los Desahuciados. Esta era la época del SIDA, donde se produjo, a los comienzos del SIDA, donde se produjo un mercado negro de acetate y donde hacían una cantidad de cosas muy extrañas, porque a los pobres no les llegaba. Y a los ricos sí. Bueno,
Otra película extraordinaria, Filadelfia, principio de la época del SIDA, Tom Hanks, Denzel Washington, extraordinario. El gran tema de la discriminación, Siempre lo distinto, lo inusual produce rechazo. Siempre. Hay una profesora de filosofía de Valencia que se llama De la Cortina, que acuñó un término que se llama aporofobia. Ella dice, no es que haya xenofobia, racismo, etc. Hay rechazo al pobre, aporofobia. Si vos sos negro, pero jugás bien al fútbol, o sos boxeador, te van a sostener al fundador. Si sos un pobre negrito que tal, te van a sacar abajo. ¿Qué te hace? Aporofobia. Adela Cortina, profesora de filosofía de Valencia, fue elegido como el término del año hace unos años. Recién me estaba comentando Gustavo, que utilizó esta película, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cuál es el tema de Doctor, de William Hurt? El médico como paciente. ¿Qué nos pasa a los médicos cuando nos tenemos que acostar en la camilla? Cosa difícil. Sacarse el guardapolvo y acostarse. Y ni te quiero contar si te llevan en la camilla o en el techo. Da para conversar, discutir y intercambiar con estudiantes, con residentes, etc. Cuando un residente dice tan suelto del cuerpo, bueno, yo lo vengo a buscar, lo subo acá y lo llevo. Pensar lo que le pasa a esta persona. Este es un médico que un día se tiene que poner de otro lado. Gustavo la utiliza y muy bien que la utiliza. Esta es una película maravillosa, una película francesa, Thomas Lilty, un director joven, que se llama Hipócrates. Es la historia de médicos en formación. A los residentes les encanta. Porque los trabajamos nosotros en una época con los residentes. Donde se ven las cosas lindas, las cosas hermosas que tiene la época de la formación y las cosas muy oscuras. Muy bien balanceadas, muy bien. Recordarán esta serie. Yo he trabajado algunos capítulos. Este era un profesor de filosofía muy atípico, nada acartonado, nada, digamos, tradicional, que inducía a sus estudiantes a pensar por sí mismos. La cosa más importante que tiene que hacer el docente. Hacer que la gente piense por sí misma y no compre lo que le traen empaquetado desde el poder. Fue una gran serie. Y también sirve la música y también sirve la pintura. Fíjense, la Gioconda. La Gioconda es quizá el cuadro más conocido del mundo, Leonardo da Vinci. Bueno, se han hecho estudios médicos sobre la Gioconda. A ver, esto tiene. Se lo enseñaron. Acá tiene una cosita que parece ser un santón. Y acá tiene una cosita que parece ser un licor. Y además tiene un cuellito bastante protruyente. Y además tiene una implantación del pelo bastante retraída. Y además tiene pocas cejas. Acá esto es una copia que está en el Museo del Prado, porque el original está en el Louvre. No tiene cejas y casi no tiene pestañas. Algunos dicen, ¿se habrá sido hipotiroidea? Es probable. Hablar de hipotiroidismo viendo la Gioconda es lindo. Bueno, ¿no? Y sobre todo, hablar de Leonardo, quizá la mente más extraordinaria que hubo sobre la Tierra. Una de esas mentes que en su época abarcaron todo. Las tres gracias de Rubens. Estas son figuras mitológicas, eran las tres hijas de Zeus. Bueno, lo que hizo Rubens fue mostrar la figura femenina en sus modelos. Eran mujeres bastante frisonas, ustedes ven, porque era la belleza de la época. Ahora parecerían gorditas. Y, por ejemplo, no se privaba de mostrar la escoliosis o de mostrar alguna tumoración mamaria y, sobre todo, alguna asimetría de los pezones.
Se han hecho estudios médicos sobre las pinturas. Caravaggio, Baco enfermo. Baco era el dios del vino. Se lo ve medio verdínico, ¿no? Habrá estado seco. Histérico parece estar. Frida Kahlo. La extraordinaria Frida Kahlo, mexicana, tuvo un accidente muy terrible, tempranamente en su vida, que produjo múltiples fracturas y unas secuelas en columna que le hacían casi imposible vivir. Y tenía unos corsés que la mantenían derecha, entonces hizo esta pintura. Pero además de mostrar el corsé que la mantenía más o menos erguida, fíjense todos los clavos que se puso en el cuerpo. Ese es el valor. Se puede decir algo más de la depresión que este anciano en pena de Van Gogh. Van Gogh pintó esto pocos días antes de suicidarse. Anciano en pena. Da como para quedarse en un gran rato. Y el grito de Edvard Munch. Munch, un pintor noruego, extraordinario, extraordinario. Este cuadro está en el Museo de Arte de Oslo. Munch tenía una patología psiquiátrica severa, hacía crisis de pánico, como se diría hoy, gravísimas y cuadros psicóticos que llevaron a que terminara en una internación psiquiátrica. Mírenlo ahora, mírenlo un ratito. Él tenía un diario que escribía. Y en el diario escribió: paseaba por un sendero con dos amigos. El sol se puso. De repente el cielo se tiñó de rojo sangre. Me detuve y me apoyé en una valla muerto de cansancio. Sangre y lenguas de fuego acechaban sobre el azul oscuro del fiordo y de la ciudad. Mis amigos continuaron y yo me quedé quieto, temblando de ansiedad. Sentí un grito infinito que atravesaba la naturaleza. Bien. Es artificial categorizar ese conocimiento humano. Es duro, es blando. Olvidémonos de eso. El conocimiento es conocimiento. La información es información, la sabiduría es sabiduría. Son cosas que no hay que categorizar. Quitémonos un poco ese impulso irrefrenable de todo meterlo en grillas, todo meterlo en casilleros. La vida no se puede encasillar. El médico que formamos no debe ser un diagnosticador y un terapeuta, sino además un profesional capacitado para asistir a los enfermos. Y ya dije una vez la palabra asistir. Vuelvo sobre ello. ¿Qué quiero decir con asistir? Los enfermos esperan que el médico comprenda lo que les pasa. No les interesa tanto si esa comprensión proviene de un conocimiento técnico o de una disciplina humanística. Necesitan que lo comprendan. ¿Verdad? Todos hemos tenido la experiencia, por ahí, de ir a un médico muy calificado, muy experto, muy famoso, y salir decepcionados. Porque nos habló de estadísticas, de trabajo, del trial, venga, mire, todas las drogas que se están investigando, como para que nos vayamos bien con la idea que el tipo está bien empapado, pero no nos sirve para nada. Es posible brindar formación humanística en la formación tanto de grado como de posgrado. No falta tiempo y no es necesario profesores especiales, expertos, etc. Es necesario gente con interés que sea motivadora. Muchas veces me han dicho: pero los jóvenes de ahora no me interesan
Vos haces cursos, haces cosas, te rompes tortas, horas. Eso es natural. Absolutamente. Cuando uno brinda algo que la gente siente que le puede significar algo en su vida, se motiva y responde. Lo he comprobado infinidad de veces. Y por último, si existe la convicción y la decisión, los medios están al alcance. Bueno, gracias por la atención. Yo al cine les quería preguntar esto que es súper interesante, esta última parte, ¿no? Que ya la ha traído en diferentes años, en diferentes formas, con diferentes propuestas. Esto usted en la carrera de posgrado lo hacen habitualmente. Lo hizo. A ver. Cuando estuve en la cátedra y en el servicio, lo hice mucho. En una época hablábamos de talleres culturales, después me pareció que eso era demasiado pretencioso, y entonces le cambiamos el nombre y le pusimos talleres de pensamiento. Y le decíamos a los residentes, traigan lo que quieran, pero traigan lo que quieran, de lo que quieran. Leíste un cuento, viste una película, escuchaste unas cosas interesantes por la televisión, no se imaginan las cosas que trajeron. Lo tengo todo guardado. ¿Y qué destina a una sola un día a la semana? Sí, claro. Los viernes de 11 a 2:30. Claro, estaba dentro de Sí, claro, por supuesto. Y además, si tiene conocimiento que pase en otra área, en el hospital. Ah, bueno, yo no lo logré, pero lo cual no significa que no se pueda lograr. En Estados Unidos vi alguna vez que había un seminario del hospital. Un seminario que no era de un servicio, era de todo el hospital. Ahí iban los clínicos, los traumatólogos, los neonatólogos, los ginecólogos, todo. Y se trataban temas variados. Nunca lo conseguí yo en mi hospital ni en la facultad, pero se puede plantear. En los hospitales de ustedes se puede hacer. A veces es bueno invitar gente experta, conocedora, que hable de un tema. Eso es muy bueno, muy valioso. Por ejemplo, traerlo a Botazo que te hable de ópera, o a Juan Carlos Picena que te hable de sus viajes a Chile, por ejemplo, o a la India. Es una cosa extraordinaria, te garantizo que es una experiencia que vale la pena. Pero si no, cualquiera, no necesita ser un gran experto. Lo mismo que te decía con la narrativa. Escribir lo que se te ocurre. No, que está mal escrito, yo no sé escribir. No. Pero ahora hacemos en el Congreso del mes que viene, un concurso. Tuvimos que hacer un concurso para que la gente se motive. Porque si no, a mí no me gusta mucho el concurso porque tenés que dar un premio, que si no es el mejor. Pero bueno, lo cierto es que Mariana Lagruta me dijo, no sé, ¿alguien escribirá algo? Bueno, tenemos como 20 y pico de trabajos de médicos de más de 15 años de profesión, otro tanto de médicos de menos de 15 años de profesión, y tenemos unos cuantos de residentes e incluso de algunos estudiantes. Que todavía no lo terminé de leer, voy a terminar de leer este fin de semana. Muy interesante, tenemos como unos 30 y pico de trabajos. 1200 palabras. Pues ya está logrado lo que usted decía. Y bueno, estar juzgando ni sacar a un semana, sino que se haga la actividad. Sí, claro. Por eso me doy más que por contento. Es un primer paso. Después cada uno verá hacia dónde va. Pero la cuestión de la narrativa es extraordinario, porque vos sabés que cuando nosotros hacíamos Grupo Bali, le decíamos a los residentes, contame una determinada situación, un caso que te haya impactado. Y bueno, un caso, un paciente cirrótico que le pasó esto, lo otro, y la familia, es una familia muy demandante, y se quejó porque qué sé yo. Bien. ¿Y vos qué sentiste? No, a mí me parece que es injusto lo que esta gente dice, porque
con todo lo que nos hemos dedicado a este paciente, imagínese, doctor, nosotros tuvimos mañana, tarde y noche, no, eso es lo que vos pensás. Decime lo que sentiste. Me costaba, pero muchísimo. Porque por ahí decía, decirte, tuve ganas de darle una piña. Pero no se lo permite. ¿Pero por qué no se lo permite? Porque así fuimos formados. A mí me decían en la facultad, cuando era estudiante, usted tiene que tener la cabeza fría. En el consultorio, su mente tiene que estar dedicada a lo que el enfermo le está diciendo. Usted no tiene que meter ahí ninguna cosa propia, nada. Locura, eso no existe. Renkeli dice, la relación médico-paciente es un campo séptico. Claro que es un campo séptico, por supuesto. Está atravesada por las emociones del paciente y las emociones del médico. Cuando uno dice, un enfermo es un ser o una unidad biopsicosocial, hay que agregar, el médico también. Tiene derecho a estar podrido, tiene derecho a tener bronca, tiene derecho a sentir rechazo. Una vez fue muy gracioso porque estábamos organizando una jornada hace muchos años y entonces yo propuse un tema en una mesa redonda que era el paciente antipático. Entonces muchos optaron. No, pará, ¿cómo vamos a poner en un programa el paciente antipático? Pongamos el paciente difícil. No, no es lo mismo. No me refiero al paciente difícil de diagnosticar o de tratar. Me refiero a ese paciente que vos mirás la lista y decís, otra vez este tipo, me lo complica conmigo, por Dios. Denso e infumable. Eso es lo que tenemos que hacer. Te tenés que preguntar, ¿por qué es denso e infumable? ¿Qué me remueve este tipo? ¿Qué me remueve? A mí había una época en mi vida que no había cosa que me produjera más rechazo que un tipo de 28, 30 años o 25 años que viniera con la madre al consultorio. Me ponía verde, pero verde. Mi vieja era densa. Me di cuenta mucho. Era densa. Bueno, y me removía cosas y me da bronca. Y bueno, ¿qué haces? Hay cosas que te das cuenta mucho después, como por ejemplo, yo decía en una época que yo era un tipo muy racional, estaba convencidísimo de eso, ¿no? Soy un tipo muy racional, quiero tener todo bajo control. Y un día estaba en análisis y conté un sueño. Sueño mío. Me cuento estas cosas porque siempre digo que es inteligente aprender de la experiencia propia, pero es mejor aprender de la experiencia ajena, sobre todo el menos costoso. Bueno, entonces en análisis dije que había soñado. Soñé que iba en un vehículo. Iba en el asiento de atrás. Alguien manejaba. No sé quién manejaba. Yo iba por el camino, era un camino de cornisa, y yo miraba el precipicio. Me asustaba, pero veía que me podía ir por el precipicio. ¿Y qué pasa? Me desperté. Bueno, pero... Seguimos hablando de que yo era un tipo muy racional y que yo siempre quería tener todo bajo control y que entonces yo quería que los pacientes, y que mi vida personal también, porque el analista en un momento dado me dijo, ¿sabes qué pasa? Pasen en el asiento de atrás. Nos vemos la semana que viene. Y me fui dando cuenta que nunca controlé nada, ni controlo nada, ni voy a controlar nunca nada. Entonces eso se lo cuento a los pacientes. Lo cuento. Cuando te dicen yo quiero controlar todo, no controlar nada. Es lo mismo que, por ejemplo, cuando un paciente viene con disfunción eréctil y está terriblemente preocupado. El otro día tuve un paciente, un caso interesantísimo. Un chico joven, 35 años. Entonces, me dice, doctor, vengo porque estoy muy preocupado, porque tuve una cefalea terrible. ¿Y vos sos de tener cefalea siempre? No. He tenido algunas en mi vida, pero esta se me explotaba la cabeza. Y fue teniendo sexo. Eso me preocupa. Claro, dice. Yo había tomado la pastillita. ¿Qué pastillita?
¿Te preguntaste qué querés probar? ¿Qué querés probar? Es como si te tomaran una pastillita para comerte 14 platos. No, comete uno. Disfrutalo y chao. Bueno, esto me interesa. Los pacientes con disfunción eréctil les suelo recomendar una película que se llama Regreso sin Gloria. Coming Home en inglés. Regreso sin Gloria. John Voight y Jane Fonda. ¿De acuerdo? ¿Salieron? Hace 1000 años. Bueno, no sé qué. No, pero bueno, Te puedo traer una del 22 si querés. Bueno, la cuestión es que esto era un paciente con una secuela, era una persona con una secuela de una herida de guerra que lo había dejado y que vuelve a Estados Unidos de la guerra y tiene una relación pero terriblemente hot con la mujer del jefe del regimiento, que era Jane Fonda, nada menos. Bueno, y una vez leí un artículo que decía Regreso sin Gloria, el mejor orgasmo de la historia del cine. Entonces los pacientes que están desesperados porque no tienen buena erección, les digo, vayan. Van a ver que el sexo es otras cosas, además. Porque claro, todos tenemos metido en la cabeza, siempre que vamos a ver cómo anda esta noche, ¿viste? Esas cosas. No es. Humberto Eco tenía una cosa maravillosa. Decía, mi nieto que tiene 15 años mira porno. Yo le digo que está perfecto, que mire porno, que se divierta, que se saque el gusto. Ahora, que no vaya a creer que el sexo es eso. Claro, por supuesto. El sexo no es eso. Si querés mirar porno, mirá, pero eso es otra cosa. Humberto Eco era un hombre extraordinariamente inteligente y que tenía experiencia de vida. Es decir, no era un filósofo, digamos así, de púlpito, al estilo de Montaigne, al estilo de Kant. No, era un tipo que tenía. ¿Y por qué dejó ahora de hacer esto que era tan bueno? Porque dejé la jefatura del servicio. Cuando yo me jubilé, dejé la jefatura del servicio. Seguramente esto se va a reflotar en el futuro. Estoy casi seguro de eso. Me gustaría. Pero, bueno, no, yo hice lo que tenía que hacer. Pero, vos sabés que hay cosas que uno por ahí ve en otro lugar que se ha hecho y dice, che, esto se puede hacer. A mí me pasó, por ejemplo, con las guardias, nosotros hacíamos guardias de 24 horas, y un día fuimos y vimos la nochería que hacen la gente de Mar del Plata. Digo, che, esto es extraordinario. Y lo reprodujimos en Rosario y fue un éxito extraordinario también. Un gran éxito. Por ahí, lo mismo que esto de la narración. Yo tengo esperanza de que cuando se vea que bueno, que la gente escribe, que tiene ganas, que se larga, ¿por qué no? Hay que vencer el prejuicio de que no vale la pena. Eso es lo peor que te puede pasar. Cuando vos pensás no vale la pena,